Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal secundario en el que de vez en cuando subimos alguna cosita relacionada con temas de geopolítica y su implicación en lo personal, en lo individual, algunos temas si ustedes quieren más esotéricos o relacionados con el funcionamiento de la Matrix o The Matrix, como le quieran llamar que desde un tiempo se puso de moda este nombre para referirse, o así lo entiendo yo al menos, cuando hablamos de la Matrix nos referimos a este circo planetario que es este planeta, que es un gran Truman Show, donde hay todo tipo de apariencias, engaños, farsas, eh, cosas que no, como digo, apariencias que no son lo que parecen, y todo tipo de trampitas aquí para la conciencia que hay que uno tiene que saber moverse, tiene que irlo aprendiendo también, dejando la ingenuidad. Somos nosotros tremendamente ingenuos y tenemos que ir dejando la ingenuidad para aprendernos a mover con conciencia, con inteligencia en todo este escenario. Eh, o, no sé, esta conciencia e inteligencia más bien es algo que también nosotros tenemos de forma innata, pero acá hay que despertarla, o sea, no nos sirve si está ahí latente, dormida, tenemos que ir despertando eso que ya tenemos en nosotros, a eso que le llamamos la luz, tenemos que despertarla, porque si no, la luz se transforma en ingenuidad, en susceptibilidad a caer en un montón de trampas, engaños, que creemos que bajo la mejor intención estamos entrando en algo que nos juega contra nosotros mismos, etcétera. Entonces, esta Matrix, este circo planetario, va un poco en esa dirección, digamos. No hay que tomárselo con miedo tampoco, porque no es la idea. No es algo. Yo lo digo un poco, me río, pero lo digo un poco a la gracia, porque a estas alturas ya uno se empieza a reír de ciertas cosas, trampas en las que todos podemos caer. Entonces, hablando de esto, de cómo, del funcionamiento posible de esta Matrix, de este circo planetario, digamos, hoy quería comentar un tema que me parece totalmente crucial, sobre todo si ustedes han estado atentos, atentas a lo que ha pasado en los últimos 2 3 años, geopolíticamente hablando, que en realidad es algo que tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros, no solo lo que pasa afuera. Y tiene mucho que ver con eso también porque a nosotros nos encanta, tenemos mucho esta programación, este software de andar poniendo siempre intermediarios, poniendo siempre también responsables de la realidad afuera. Entonces decimos, es que hay un grupo de sabandijas que en realidad son los responsables de todo este desastre de los últimos 2 3 años. Y sí, es cierto, pero no tenemos que olvidar también que eso nos está hablando de nosotros, en el fondo, ¿quiénes somos nosotros? Y aquí va el tema que quería plantearles hoy. O sea, que dice, lo resumo, voy al grano, lo resumo en la siguiente frase. Si tú no creas tu realidad, o sea, si yo no creo mi realidad, si tú no creas tu realidad, alguien la va a crear por ti. Si tú no eres el protagonista de tu vida, alguien te va a crear una vida y vas a estar metido en ella sin que te des cuenta. Y eso no va a ser ni culpa ni responsabilidad de la otra persona, sino que va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros porque lo estamos consintiendo. Acá el universo o la vida, la Matrix que hay metida acá, no le gustan los espacios vacíos, no le gusta ningún tipo de vacío, como decía en alguna otra ocasión, creo que lo comentaba. Los vacíos se tienden a llenar, o sea, no hay nada vacío, se va llenando. Entonces, donde no hay conciencia, donde no tenemos claridad, donde no tenemos luz puesta, bueno, ese espacio lo ocupan otros, lo habilitan otros, donde nosotros no nos reconocemos creadores, donde no nos asumimos creadores y co-creadores también de perspectivas que al final le dan forma a esta realidad, lo que llamamos la realidad, esa construcción imaginaria que le llamamos la realidad, pero que acá es muy real, muy sólida, se vive así. Entonces, si nosotros no tomamos ese rol, alguien inevitablemente lo va a hacer por nosotros. O sea, y esto es lo que se está viendo hoy en estos procesos colectivos, que a nosotros nos encanta, hemos sido programados, creados, quizás incluso diseñados en parte también, por quienes han metido mano, para que tengamos esta tendencia innata a evitar todo tipo de responsabilidades y apagar nuestra luz. O sea, que no, que la luz siempre la tiene alguien afuera. Los que mandan, que hacen lo que quieren, los políticos, que a los que les regalamos nuestro poder con un voto, que hacemos una flor de cesión de poder ahí, entonces ellos mandan, nosotros acá pobrecitos solo tenemos que acatar, obedecer. Los seres de luz, esos los maestros ascendidos al quinto piso, bajados, vueltos a ascender, los hermanitos del espacio, que eso amerita otro capítulo aparte, flor de psicópatas, que son los hermanitos del espacio, por lo menos muchos de ellos.
los angelitos, todo lo que usted quiera, no sé, uno le puede poner la sesión de poder en quien quiera, que uno lo mira con fascinación, así hacia arriba, como que pobrecito acá, nosotros, yo acá, pequeño mortal. O sea, ¿de qué carajo te vale la luz que sos, que eres o que sos? Entonces, si estás siempre mirando arriba, como que la luz solo estuviera afuera, o el poder, o la habilidad, o la capacidad creativa, creadora, en realidad solo estuviera afuera. ¿De qué te vale esa luz? O sea, es todo verso, es todo bla bla, un pedo mental eso. Porque si nosotros no nos plantamos firme en ese rol protagónico, rol de creadores, entonces todo lo que podemos decir de la boca para afuera, que sí, que poner memes en Facebook, que pongo esto otro de empoderamiento, que no sé qué, que la conciencia, que la luz, que tu interior y que no sé qué, es todo cuento. Porque si nosotros no entramos en ese rol día a día, o damos, no, por lo menos ponemos todo de nuestra energía para entrar ahí lo más que podamos. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué te sirve tu luz si no la usas? Si no te la crees, además. ¿De qué nos sirve eso? Entonces, si nosotros no nos asumimos en ese rol, y acá esta Matrix, pues digo, una de las trampas aquí de todo este circo, es que se hace todo para que nosotros no nos pongamos en ese rol, para que no lo creamos. Entonces siempre estemos mirando para afuera, a los hermanitos del espacio, allá arriba, superiores, y nosotros acá, a los dioses, ni hablar de las religiones, que son una programación hecha para desconectar al ser humano directamente y deliberadamente. Examínenlas energéticamente. El New Age, que es la misma, el sustituto de la religión, o sea, el mismo perro con distinto collar. O sea, ahora en vez de dioses son maestritos, angelitos y uno qué es, un pelele de los maestritos, de los angelitos. O sea, ¿cuándo creces? ¿Cuándo maduras? ¿Cuándo empiezas a despertar a tu maestro interno en vez de andar buscando siempre maestritos uno tras otro? O sea, una cosa es la ayuda, una cosa es uno cuando necesita ayuda, asistencia, sí, todos necesitamos cierta ayuda, terapia, alguien que nos dé visiones que no son las nuestras de ciertas cosas, pero otra cosa es la cesión de poder, es esa necesidad enferma, enfermiza y compulsiva de intermediarios para todo. O sea, que en este plano, o sea, si no hay políticos que, a los que les regalamos el poder para que lo usen en nuestra contra, ¿qué somos? Un pobre y lamentable ganado que va a desatar una anarquía, un caos. Pues es el condicionamiento, lo que te dicen, ay no, si no hubiera esto habría anarquía y caos. Bueno, la anarquía y el caos ya hasta ahora, hasta ahora. ¿Y cómo sabes tú que habría? ¿Cuándo lo has experimentado? No lo hemos experimentado nunca hasta ahora. Sí, lo que hemos experimentado es una sesión de poder eterna para construir pirámides donde nosotros nos ponemos por debajo. Y todo el tiempo estamos padeciendo las consecuencias de esa sesión de poder y seguimos creyendo en ella. O sea, flor de síndrome de Estocolmo. O sea, el síndrome de Estocolmo es una de las enfermedades más difundidas en todos nosotros como humanidad. O sea, le damos poder justamente a los que lo usan en contra de nosotros. Y parece que mientras más lo usan en contra, más poder le damos. O sea, no nos encanta. ¿Por qué nos encanta? Porque en el fondo no queremos hacernos responsables de nuestra luz. Porque hacernos responsables de nuestra luz es estar todos los días, mañana, tarde y noche, entrando en ese rol, donde ya no puedes, en ese rol de que somos creadores, más allá de que lo hagamos bien, te parece que lo hagamos bien, mal, más o menos, no importa eso. El tema es pararse ahí, es entrar ahí y hay que estar en ese rol. Y cuando uno está o quiere estar ahí, porque sí, acá todo es fluctuante, todo sube y baja, ninguno de nosotros está 24/7 en ese rol. Tenemos caídas, tenemos porrazos, nos mandamos cagadas, todos, se llama ser humano eso. Todos, a todos nos pasa eso, tenemos conflictos, dramas, todo lo que ustedes quieran. Pero no se trata tanto de eso, sino de estar en ese rol, de alguna manera asentar eso en la materia. Y eso tiene que ser un compromiso diario. Y cuando ese compromiso tú estás decidido, decidida a hacerlo, más allá de cómo te salga, de cómo puedas, pero estás decidido, decidida con tu fuerza interna a hacerlo, se van acabando los responsables afuera, se van acabando los culpables, esa cosa de culpar, buscar chivos expiatorios. No, que hay un grupo de estos que hacen esto y que por pobrecitos nosotros que nos tienen oprimidos, aquí gobernados, con sus agendas. eh, Se van acabando. O sea, cuando tú vas adquiriendo ese compromiso, te das cuenta de que finalmente todo lo que ocurre en este plano, o por lo menos gran parte de lo que ocurre, es porque alguien lo consintió. Es porque nosotros lo consentimos, porque tenemos espacios vacíos, porque no estamos creando. Entonces hemos delegado ese papel en otros. O sea, acá, si tú eliges no elegir, por ejemplo, igual estás haciendo una elección. Si tú eliges no mirar, no importa, eso es una elección.
Si nosotros elegimos no comprometernos con algo, no saber nada de nada, meter la cabeza ahí como el avestruz, bueno, supuestamente el avestruz se mete en la cabeza, o eso dice el mito, eh, eso es una elección, de todas maneras es una elección. Eso es darle el poder a otro, igual, de todas maneras, alguien que va a crear por nosotros. Y eso es lo que nos ha estado pasando a nivel individual y colectivo, como humanidad. Y por eso tantos sacudones, tanta joda, para que nos demos cuenta de que toda esta vida colectiva que tenemos, prácticamente lo que es la Matrix, digamos, toda esta cultura y todo lo que la sustenta, ha sido creada por un grupo muy pequeño de personas, en su gran mayoría, y nos han logrado convencer de que esa vida es la que nosotros sigamos creando y alimentando. Por eso te venden toda esta basura en las noticias, los medios de manipulación y desinformación, o sea, la prensa, justamente por eso, porque quieren que crees esa realidad. Es como que te están diciendo, mira, esto. Ellos te dicen o te tratan de decir qué es lo que tú tienes que pensar, qué es lo que tú tienes que ver, que visualizar en esas noticias, a qué le tienes que dar energía. O sea, es un acto de creación. Están intentando usar tu propio poder y mi propio poder, nuestro propio poder creativo para generar esas realidades a través de enfocar nuestra energía ahí. Es como que te pone un hipnotizador, que te pone una de estas cositas, que un péndulo, y que tú lo mires ahí y quedes enganchado todo el tiempo, una cosa tras otra. Porque así se crea la realidad también, o nuestras realidades, la realidad que vive cada uno, se va creando así, donde ponemos la intención, donde ponemos la energía, donde ponemos toda nuestra fuerza. Y eso es un trabajo de día a día, no ser sacados fácilmente de ese centro. O sea, por ejemplo, si yo quiero una vocación que esté basada en sentido, en propósito, que esté basada en pasión, en entusiasmo, y no padecer laboralmente un trabajo, por ejemplo, toda mi vida, haciendo algo que detesto, algo que odio, bueno, tengo que poner la energía ahí, todo el tiempo, como más pueda. Tengo que estar concentrado en eso y que nadie me saque de ahí, que no venga un pensamiento, que no venga algo que vi en la televisión, o lo que me dijeron mis padres, lo que me dijeron mis vecinos, mi pareja, ay, que no, que esto aquí, que esto no va a resultar, que por ahí no es. Si ese es mi camino, yo tengo que tener la suficiente entereza y fuerza interna para sostener eso y para no desviarme de ese camino. Porque acá todo está hecho para desviarte. Piensa que en el sistema educativo ya nos adiestran, nos adoctrinan para ceder el poder cognitivo a otro, para repetir, ser repetidores. O sea, dejar de ser creativos. Justamente el sistema educativo está diseñado para fabricar esclavos obedientes. Un esclavo no necesita creatividad, necesita obediencia, necesita repetir lo que se le dice que tiene que hacer. Entonces ya de entrada estamos con ese hándicap, con ese impedimento, donde la creatividad la vamos perdiendo, generalmente. Entonces tenemos que hacer un trabajo, los que pasamos por ahí, un trabajo doblemente importante, con ir recuperando eso. Porque, insisto, y este es el punto del video, si acá nosotros no creamos nuestras perspectivas de realidad, otro las creará. Y terminaremos viviendo la realidad de otros, y eso no nos va a gustar. Perfectamente puede no gustarnos para nada. Es así como, ¿han visto ese dicho que dice, si no trabajas por tus sueños, trabajarás para los de otro? Bueno, acá es lo mismo. Si no trabajamos para focalizar nuestra mente, nuestra energía y nuestra emoción para crear las realidades que a nosotros nos interesan generar en este plano, entonces vamos a ser reclutados para crear la realidad de otro. O sea, nos convertimos, como se dice ahora, en una disidencia controlada, involuntaria, porque terminamos creando igual la realidad de otro. Y hay muchas maneras de enganchar para crear la realidad de otro, tanto si compramos, si somos distraídos, si somos llevados hacia esa realidad que se nos pone adelante y nos quedamos hipnotizados con ella, que en esto se basan todos los hipnotismos que se han hecho en la humanidad, como el tema este de tener que pagar por vivir en el planeta. Eso es una tremenda hipnosis. La emisión de dinero, otra tremenda hipnosis. O sea que un puñado de tipos a cargo de bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otros, la City de Londres y otras cosas, solo ellos pueden crear dinero. ¿Y el resto qué? El resto depende del dinero que ellos crean. O sea, los bancos centrales crean dinero, esos bancos crean dinero de la nada. ¿Y por qué el resto no lo podría hacer? ¿Por qué nosotros no lo podríamos hacer? ¿Por qué si lo hace cada uno de nosotros va preso a la cárcel por falsificación? Pero si lo hace esa gente, entonces se llama mover la economía y se vuelven controladores de la economía. Bueno, eso es una hipnosis colectiva. Es una hipnosis que lleva cientos de años. Así hay muchísimas hipnosis. Esta hipnosis de ceder el poder a intermediarios, necesitar intermediarios para todo, políticos que nos controlen, que nos gobiernen, a los que le damos nuestro poder con un voto. Eso es una hipnosis. O sea, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo eso? A ver, no sé, como 200 años, un poco más de 200 años, y vemos que no funciona, no funciona, no funciona, y seguimos en lo mismo. Eso es una hipnosis, estamos tomados, estamos con la mente totalmente embotada. Entonces, este trabajo te puede llevar a cuestionar muchas cosas, a observar muchas cosas. Cuando tú decides recuperar el poder, recuperar tu creatividad, cuando tienes la intención de hacerlo lo mejor que puedas, te vas a ir llevando muchas sorpresas en el camino y vas a empezar a ver a qué le dabas tu poder realmente, qué le estamos dando nuestro poder. Y hay cosas que no te van a gustar cuando las veas, te vas a sentir capaz miserable, te vas a sentir eh, un poco, te puedes hasta enojar contigo mismo. La idea no es caer en eso, no es sentirse necesariamente así, pero generalmente detrás de eso se esconde el darse cuenta de cosas que uno antes no se daba cuenta. Y eso es una muy buena señal, eso es lo que quiero rescatar, es una muy buena señal el que tú te des cuenta de que cosas que antes a lo mejor no te dabas cuenta y eran lo más normal, porque quiere decir que algo en ti se está moviendo, algo está viendo, ampliando su perspectiva y su visión. Entonces, a lo que voy esto es que no le regalemos la luz, el poder que tenemos innato a cualquiera. Seamos nosotros los que lo ejerce. No necesitamos intermediarios para eso, estar eternamente dependiendo de maestritos afuera, intermediarios afuera, salvadores, que ese es otro programa, otra hipnosis colectiva hecha para esclavizar a esta humanidad aquí en esta Matrix. El tema de los salvadores, que somos víctimas, pobrecitos. Siempre necesitamos a alguien que nos guíe. Ay, que el maestro ascendido, que la guía, que el angelito, que el diosito, que el extraterrestre, que no sé quién. O sea, que nosotros, ¿qué somos? Unos pobres sabandijas, que siempre estamos necesitando a alguien que nos guíe. O sea, ¿quién se puede creer eso? Alguien que está muy desconectado de su luz. Y es así como estamos nosotros, hemos estado hasta ahora. Entonces ya es tiempo de dejar todas estas pelotudeces de lado, de una vez. O sea, no pasa nada con que no sepamos, pero hay que tomar la decisión para empezar a saber, para empezar a aprender o desaprender y reaprender esto, articular esa luz que somos, que necesita despertar. La luz no es que la tengamos que hacer, pero necesita despertar, necesita activarse. Entonces eso se hace con un compromiso diario, de todo el tiempo. Eh, Día a día, como mejor podamos, pero de manera sostenida. Porque si tú no tienes un mental firme, que no se coma a cuento, que no se coma a engaño y que no sea intervenido fácilmente, si tienes una emoción muy clara y una conciencia emocional que justamente facilita el flujo emocional y no ser llevado como de estos muñequitos que tironean para cualquier lado y que caen en pozos emocionales todo el tiempo, que si se sabe manejar así, y esto es algo que hay que aprenderlo, todos lo estamos aprendiendo, entonces, si tienes un manejo energético también que acompaña estas cosas, un manejo físico también de todas estas capas, va a ser difícil, si tú tienes todo esto o tienes interés en desarrollar todo esto, va a ser difícil que se te arrastre a donde tú no quieres ir, o va a ser cada vez más difícil. Y ya no vas a tener interés en comprar realidades que otros te venden hechas y que te las colaron o las colaron sin que nos diéramos cuenta. O sea, cuando vemos el panorama geopolítico de estos 2 últimos años, justamente es eso. Fíjate que todo el juego es colarte realidades como vendértelas como si fueran justamente eso, ciertas. O sea, por eso tanta propaganda, por eso tanta manipulación de información. Porque básicamente se necesita hacer todo el circo para que esa realidad justamente sea aceptada como tal. Y así con tu miedo, con tu angustia, con tu incertidumbre, se cree el subproducto que se requiere para que eso se siga sosteniendo en el tiempo. Porque acá en este plano, en esta Matrix, hay fuerzas a las que les interesa cosechar este tipo de energía, la energía del miedo, para tratar de seguir manteniendo su proyecto. Entonces, no le demos en el favor, al contrario, concentrémonos en el poder, la capacidad y la fuerza creativa que somos. Pero esto es un compromiso diario y es un principio que se repite mucho en este plano, que si nosotros no creamos esa realidad, no asumimos ese compromiso, entonces caemos en la de alguien más. Y eso a menudo no nos gusta. Así es que estemos atentos. Acá hay que estar muy atento. Alguien decía que eh, la conciencia es algo así como una lámpara que no se tiene que apagar nunca, ¿verdad? Como que tiene que estar prendida día y noche. Bueno, se refiere también a esto, a estar atento, que no se nos cuelen pensamientos, imágenes, intenciones dentro de nuestro centro psíquico energético que no tienen que ver con nuestra realidad, que enganchan con cosas que nosotros tenemos, creencias limitantes, pensamientos autosaboteadores y todas esas cosas que nos dan vuelta. Entonces,
La mente el alma y la mente son campos muy codiciados, justamente que hay fuerzas en el universo y entidades que se las quieren apropiar para desviarnos también y tratando de aprovechar de buscar a ver por dónde nos tratan de meter, de colar alguna farsa, alguna cosa que nos desvíe. Entonces, lejos de dar en el gusto a este tipo de cosas, justamente la manera de encarar esto no es teniendo miedo, sino todo lo contrario. O sea, dándonos cuenta que tenemos un poder, una capacidad tremenda, pero tenemos que aprender a despertarla. Y eso está ahí. O sea, no haces ningún bien creyéndote que tú eres una especie de pobrecito que no tiene una fuerza creativa impresionante. No te haces ningún bien. O sea, estás operando para el lado oscuro, básicamente, si piensas de esa manera. O sea, no te estás haciendo ningún bien ni a nadie. El abajismo no sirve de nada. Así como tal vez la arrogancia y la fanfarronería tampoco, pero el abajismo es la misma cara de la otra moneda. Entonces, perdón, es la otra cara de la misma moneda. Entonces, eso les quería comentar en este video, que este es un principio prácticamente casi matemático que se cumple en distintos contextos. El que a la vida, lo que llamamos la vida, si quieren el universo, como le quieran llamar, no le gustan mucho, parece, los espacios vacíos, por lo menos en estos planos no le gusta mucho, entonces siempre los va a tratar de llenar. Entonces, si nuestro sistema interno es como una gran mansión, tiene que haber luces en todas las habitaciones, o ir iluminando, alumbrando las habitaciones, porque si no, alguien se cuela, alguna fuerza se cuela, las ocupa y las trata de ocupar en su beneficio y ni cuenta nos damos, fuerza humana o no humana. Entonces, eso les quería comentar por ahora. Seguramente en algunos otros videos estaremos hablando algún poco más de este tipo de temáticas y les dejo un gran, gran abrazo y que estén muy bien. Chau, chau.